El avión acababa de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y mi corazón latía con una extraña inquietud. Habían sido 2 meses agotadores en el extranjero, negociando un proyecto. A pesar de un éxito que superó todas las expectativas, me sentía completamente exhausta. Mi secretaria había reservado el vuelo para mañana, pero decidí cambiarlo y volver un día antes sin avisar. Ansiaba una sorpresa. Ansiaba ver el rostro de mi madre, primero perplejo y luego desbordado de alegría. Mi madre, Elena. Ansiaba una verdadera comida casera, con las lentejas con chorizo que ella preparaba. Sabía perfectamente que mi suegra, Carmen, jamás se dignaría a entrar en la cocina. Me llamo Isabel, tengo 36 años, y soy la directora ejecutiva de una empresa de importación y exportación. La gente me mira con admiración, una mujer de éxito con dinero, estatus y un lujoso chalet en La Moraleja, el sueño de muchos. Pero solo yo sé que lo que más valoro en este mundo es a mi propia madre. Mi padre falleció muy joven, y mi madre trabajó sin descanso para criarme y darme una educación. Sacrificó toda su vida por mí. Así que, en cuanto tuve los medios, lo primero que hice fue traerla a vivir conmigo para cuidarla personalmente y devolverle todo lo que había hecho. Pensé que era lo natural. Esta casa era el fruto de mi sudor y mis lágrimas. Tenía derecho a decidir. Mi marido, Javier, aceptó con alegría al principio. Mi suegra Carmen y mi cuñada Mía también se mudaron con nosotros después de la boda. Pensé que en una casa grande, cuanta más gente, más alegría. Mi madre tendría compañía. Fui demasiado ingenua al creer que mi devoción filial sería comprendida y respetada por los demás, sobre todo cuando yo cubría todos los gastos de una familia de 5 personas. Sentada en el taxi, contemplaba las calles de Madrid en pleno otoño. Deseaba que el coche fuera más rápido. Le había comprado a mi madre un suplemento articular de la mejor calidad y un precioso mantón de Manila que sabía que le encantaría. Tampoco me había olvidado de la familia de mi marido. Un perfume de marca para mi suegra, los últimos auriculares inalámbricos para mi cuñada y un reloj caro para Javier. Siempre intentaba ser detallista para mantener la paz en casa y para que mi madre no sufriera ningún tipo de menosprecio. Durante mis 2 meses de viaje, llamaba a casa todos los días. Javier siempre contestaba. Su voz sonaba apresurada, pero constante. Elena está bien, Isabel. Tú céntrate en el trabajo. Aquí me encargo yo de todo. A veces pedía hablar con mi madre, pero Javier siempre tenía una excusa. Está haciendo gimnasia con las vecinas o está en su cuarto viendo una película. Dice que no te preocupes, que ella está perfectamente. Y yo le creí. Confié ciegamente en mi marido. Confié en la fachada de familia feliz que yo misma me había esforzado tanto en construir. El taxi se detuvo frente a la verja del chalet. Arrastré mi propia maleta, invadida por una sensación familiar. Mi casa, de un blanco impoluto, yacía en silencio bajo la luz del atardecer. Eran las 6 de la tarde. A esa hora, la casa debería estar iluminada, llena de risas, con el sonido de la televisión y el traqueteo de la preparación de la cena. Pero hoy era diferente. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Fruncí el ceño, mientras una vaga sensación de alarma se apoderaba de mí. Intenté tranquilizarme. Quizás habían ido al supermercado o a cenar fuera. Saqué mi llave electrónica. Y, con un pitido seco, la pesada verja de hierro se abrió. Arrastré la maleta por el camino de adoquines que llevaba a la casa. El pequeño jardín a ambos lados, que mi madre solía cuidar a diario, estaba ahora invadido por malas hierbas que ahogaban los rosales. Unas cuantas orquídeas colgadas en la pérgola estaban completamente secas. Se me encogió el corazón. Mi madre amaba las flores. ¿Cómo podía haber dejado que el jardín llegara a este estado? Introduje el código en la puerta principal. El salón, lujoso y caro, apareció ante mí, pero estaba frío y desierto. «Mamá, ya he vuelto. Javier, Mía», grité, pero solo el silencio de la enorme casa me respondió. Mis zapatillas de estar por casa seguían en el zapatero, pero ¿dónde estaban las viejas zapatillas que mi madre usaba siempre? Miré a mi alrededor y solo vi el calzado de Carmen, Mía y Javier. Un mal presentimiento me invadió. Dejé la maleta en un rincón y, sin cambiarme, subí corriendo al 2.º piso, a la habitación de mi madre. La habitación que había diseñado especialmente para ella, con un gran ventanal al jardín, televisión y su propio botiquín. Empujé la puerta. La habitación estaba impecablemente limpia, de una manera gélida. La cama estaba hecha a la perfección, pero sin rastro de calidez humana. Abrí el armario. Su ropa seguía allí, pero doblada de una forma anormalmente ordenada. El frasco de suplementos que le había dejado en la mesilla para que tomara a diario seguía intacto,
cubierto por una fina capa de polvo. Mi madre no había estado en esta habitación. Hacía mucho tiempo. El corazón me empezó a martillar. Temblorosa, saqué el móvil y llamé a Javier. El teléfono sonó durante mucho rato antes de que contestara. Se oía el estruendo de música alta. ¿Sí? Hola, cariño. La voz de Javier sonaba sorprendida, con un matiz de pánico. ¿Dónde estás? He llegado a casa. ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Elena? Intenté mantener la calma, pero mi voz empezaba a quebrarse. Javier carraspeó y la música se atenuó. Seguramente se había apartado. ¿Has vuelto? ¿Por qué no me has avisado? Estoy en una cena de trabajo. Carmen y Mía se han ido de viaje a Ibiza. No creo que vuelvan hasta el fin de semana. ¿De viaje? ¿Por qué no lo sabía? Espeté. ¿Y mi madre? ¿Dónde está Elena? Me dijiste que estaba en casa. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Pude oír claramente cómo Javier tragaba saliva. Ah, Elena. Sí, se ha ido con ellas. Carmen la invitó para que se distrajera un poco. Ya sabes, a su edad le viene bien salir y ver mundo. No te preocupes, se lo está pasando genial. Me quedé helada. Mi madre se mareaba terriblemente en los coches. Nunca había viajado más de 20 kilómetros. Ir a Ibiza con Carmen, una mujer con la que apenas se toleraba, era absurdo. Mientes, grité al teléfono. Mi madre nunca iría a Ibiza. Dime la verdad. ¿Dónde está mi madre? Oye, ¿por qué te pones así? El tono de Javier se volvió irritado. Vienes de viaje. Estás cansada. Descansa un poco. ¿No confías en mí? Es verdad que se ha ido de viaje. Bueno, te dejo, que tengo que volver con los clientes. Hablamos por la noche. Y colgo. Me quedé paralizada en medio de la habitación vacía de mi madre. Mentiras. Definitivamente había mentiras. Si se había ido de viaje, ¿por qué toda su ropa y sus efectos personales seguían en el armario? ¿Por qué el frasco de suplementos estaba cubierto de polvo? Como una loca, corrí por todas las habitaciones de la casa. La nuestra, la de Carmen, la de Mía. Todas ordenadas, pero frías. Bajé a la cocina. La nevera estaba vacía, salvo por unas botellas de agua y comida precocinada congelada. No había rastro de una comida casera, ni la más mínima señal de que mi madre, una mujer mayor, viviera allí. Salí al jardín. El sol ya se había puesto, y una brisa fría de otoño me hizo estremecer. Grité su nombre, una llamada desesperada. Mis ojos recorrieron el jardín y se detuvieron en el trastero del fondo. Era un pequeño cuarto que usábamos para guardar herramientas de jardinería y trastos viejos. Era húmedo y oscuro. De repente, me di cuenta de algo aterrador. La puerta de madera del trastero estaba cerrada con un enorme candado de hierro por fuera. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. ¿Por qué cerrar un trastero con un candado tan grande? ¿Contenía algo tan valioso? ¿O era para evitar que algo, o alguien, saliera? Una idea demencial y horrible cruzó mi mente. No, no podía ser. Esta era mi casa. Estábamos en el siglo XXI. Eso no podía suceder. Me acerqué al trastero, paso a paso, temblando. Cuanto más me acercaba, más intenso era un hedor nauseabundo a humedad y moho, mezclado con un penetrante olor a orina. Se me hizo un nudo en la garganta. Pegué la oreja a la vieja puerta de madera. Silencio. Silencio absoluto. Me regañé a mí misma. Seguramente estaba pensando demasiado. Quizás Javier decía la verdad y mi madre estaba de viaje, y el mal olor era simplemente porque nadie había limpiado en mucho tiempo. Justo cuando iba a darme la vuelta, oí un sonido. Un ras, ras, un ruido débil desde el interior, como el roce de tela o una mano arañando algo. Y luego, silencio de nuevo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una voz temblorosa que no reconocí. No hubo respuesta, solo un silencio denso y aterrador. ¿Hay alguien? Contésteme. Golpeé la puerta con la mano, y entonces lo oí, un gemido débil, un sonido como un sollozo ahogado, un quejido gutural, desesperado. «¡Mamá!», exclamé sin pensar. «¡Mamá! Elena, ¿eres tú? Isabel, ¿eres tú, hija?» La voz era un susurro ronco, tan débil que apenas se oía. Pero era su voz. Era mi madre. La sangre se me heló en las venas. Un segundo después, hirvió. Una furia demencial explotó en mi interior, barriendo todo el miedo. «Mamá, espera, voy a sacarte de ahí». Miré el candado de hierro. ¿Dónde estaba la llave? Seguramente la tenía Carmen, pero ella no estaba. «¡Apártate!»,
«Mamá, aléjate de la puerta», grité. Busqué a mi alrededor. Cerca de unas macetas rotas había una gran roca ornamental. No sé de dónde saqué las fuerzas. La levanté y con toda mi alma la estrellé contra el candado. ¡Clang! El candado vibró pero no se rompió. Maldita sea, maldecí. Lancé la roca y corrí al garaje. Por suerte, tenía la llave. Encontré una palanca que usaba para reparaciones del coche. Salí corriendo como un animal herido, encajé la punta de la palanca entre el candado y el cerrojo de la puerta. Apreté los dientes y me abalancé sobre ella con todo mi peso. Ábrete, Yoder. Crack. El cerrojo de hierro cedió ante la fuerza de mi ira. Se partió en dos, y el candado cayó al suelo con un ruido metálico. Temblorosa, quité el pasador y tiré de la pesada puerta de madera con todas mis fuerzas. La puerta se abrió con un chirrido lastimero en la oscuridad. Una bocanada de aire fétido me golpeó en la cara, haciéndome sentir náuseas. Dentro, todo estaba negro como la boca de un lobo. Rápidamente encendí la linterna del móvil. La débil luz iluminó la escena, y lo que vi me dejó petrificada. Una figura esquelética y encogida estaba sentada en un rincón, entre sacos viejos y rotos y telarañas. Su pelo, completamente blanco, estaba enmarañado y sucio. La ropa que llevaba estaba andrajosa y apestaba horriblemente. Era mi madre. Levantó sus ojos hundidos y sin vida hacia mí. Esos ojos tardaron unos segundos en reconocerme. Y cuando lo hicieron, sus labios secos y agrietados se movieron. «Isabel, has vuelto». Y se desplomó. A su lado, un cuenco de loza desconchado. Dentro, todavía había restos de arroz blanco que se había vuelto verdoso por el moho, mezclado con sobras de comida en mal estado. Me quedé paralizada, las piernas me fallaron. El móvil se me escurrió de las manos y cayó al suelo. La luz de la linterna se tambaleó y se apagó, devolviendo al trastero una oscuridad total. Pero la última imagen que esa débil luz capturó se grabó en mi cerebro como un hierro al rojo vivo. Mi madre que siempre había sido pulcra y olía limpio, yacía ahora inconsciente sobre un montón de harapos apestosos. «Mamá», grité, un sonido roto, inhumano. A tientas en la oscuridad, tropecé con algo y caí de bruces. No me importó el dolor. Caté, arrastrándome hacia el rincón donde la había visto por última vez. Mis manos tocaron un cuerpo huesudo, frío y sucio. Mamá, soy Isabel. Despierta, mamá». Abracé desesperadamente el cuerpo diminuto y ligero de mi madre. Antes, aunque delgada, era una mujer fuerte, con la piel sonrosada y un suave olor a colonia. La persona en mis brazos era ahora un esqueleto cubierto de piel. Su piel estaba fría y pegajosa. El olor a suciedad, a orina, a moho, me asaltó, pero ya no me importaba nada. Solo sabía llorar como nunca antes había llorado. Encontré el móvil a tientas y volví a encender la linterna. Esta vez la luz era más clara, cruelmente clara. Mi madre abrió sus ojos hundidos, unos ojos sin brillo, turbios y sin vida. Tardó un buen rato en reconocerme. «Isabel, ¿qué haces aquí?» Su voz era débil, seca como el crujido de las hojas. «Ya he vuelto, mamá. He vuelto contigo», sollocé, intentando quitarme mi cara chaqueta para cubrirla, para ocultar su cuerpo demacrado. «¿Quién? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha encerrado aquí?» Mi madre no respondió. Solo temblaba violentamente. El temblor de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas, que ha tenido miedo durante demasiado tiempo. De repente, su mirada se dirigió con pánico hacia el cuenco de loza desconchado que había a su lado. Seguí su mirada. Arroz. Un cuenco de arroz blanco que había adquirido un color amarillento y olía agrio. Unos trozos de verdura mustia y un pedazo de grasa de cerdo solidificada estaban esparcidos por encima. ¿Era eso comida para una persona? ¿Era eso lo que le daban de comer a mi madre, a una anciana, para sobrevivir? La sangre me hirvió en las venas. Sentí que el pecho me iba a explotar. Esto no era mi hogar, era un infierno. Y las criaturas que vivían en esta casa, disfrutando de mi dinero, no eran seres humanos. Eran demonios. «Mamá, voy a sacarte de aquí. Te llevaré a tu habitación». Apreté los dientes e intenté levantarla en brazos. Su cuerpo pesaba poquísimo. La había cogido en brazos antes cuando estaba enferma, pero nunca había sido tan ligera. Sentía como si estuviera sosteniendo un fantasma. Sus costillas se clavaban en mis brazos a través de la fina tela. Cuando la saqué del trastero, mi madre se encogió. Se cubrió los ojos con sus manos delgadas y sucias. La luz, hay demasiada luz. Me ciega. Sentí como si 1000 agujas me atravesaran el corazón. ¿Cuánto tiempo había estado encerrada en la oscuridad? ¿Cuánto tiempo sin ver la luz del sol? Los 2 meses que estuve de viaje.
¿Habían sido exactamente 2 meses? La abracé con fuerza y crucé el frío patio. No entré por la puerta principal, sino por la lateral que daba a la cocina. La senté en una de las sillas acolchadas del comedor, donde debería haberse sentado cada día. Encendí todas las luces. Quería luz. Necesitaba luz para ahuyentar esa sensación de oscuridad y repugnancia. Mi madre se acurrucó en la silla, perdida en su inmensidad, como un pajarillo asustado. Miraba a su alrededor, a la cocina limpia y reluciente, como si fuera una extraña que acababa de entrar. No tengas miedo, mamá. No tengas miedo. Ya estoy yo aquí, me arrodillé a su lado y le cogí la mano. Nadie te volverá a hacer daño. Te lo juro. Mi madre me miró y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos secos. Lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas hundidas y cenicientas. Empezó a llorar. Al principio eran sollozos ahogados, pero pronto se convirtieron en un llanto desgarrador, lleno de dolor. Lloraba por toda la humillación, el dolor y la desesperación que había soportado sola. No dije nada, solo la abracé y dejé que llorara en mi hombro. Mi camisa de seda, carísima, quedó empapada de lágrimas y de la suciedad de su cuerpo. Pero no me importó. Solo quería que lo sacara todo, que expulsara todo el dolor que había soportado. Mucho después, cuando el llanto amainó, dejando solo sollozos entrecortados, me atreví a hablar. Mamá, intenté que mi voz sonara lo más calmada posible, aunque por dentro rugía una tormenta. ¿Quién fue? ¿Fue Carmen? Mi madre tembló. Asintió y luego negó con la cabeza, con una expresión de puro terror. Cuéntamelo. No tengas miedo, le acaricié el pelo apelmazado. Necesito saberlo. Necesito saber quién te ha tratado así. Mi madre se aferró a mi mano. Sus uñas se clavaron suavemente en mi piel como si buscara un ancla. Te fuiste. Y al día siguiente. Empezó a contar, con la voz entrecortada. Escuché cada una de sus palabras como si fueran puñales clavándose en mi corazón. Me contó que, en cuanto mi avión despegó, Carmen cambió por completo. Se acabaron las palabras dulces y la falsa cordialidad. Empezó a insultarla, a llamarla parásita, una carga para su hija. Me obligaba a hacer todas las tareas de la casa, sollozó mi madre. Este chalet es enorme, yo sola no podía. Limpiaba desde la mañana hasta la noche, y si no estaba perfecto, me tiraba un cubo de agua sucia encima. Me llamaba paleta, sucia. Dios mío. Mi madre sufría de artritis severa. Nunca le permití hacer trabajos pesados. Incluso contraté a una asistenta por horas. Pero cuando me fui, Javier dijo que para ahorrar dinero la despediría y se encargaría él. ¿Y esto era encargarse? Y Mía. Mía, continuó mi madre, su voz llena de resentimiento. Es joven, pero es muy cruel, hija. Ella no me pegaba, pero se sentaba a mirar cómo su madre me maltrataba. Incluso lo grababa con el móvil y se reía. Decía que era divertido ver a la vieja paleta limpiar la casa. No me daban de comer en condiciones. Cuando terminaban de comer, tiraban las sobras en un cuenco y me lo daban a mí. Cerré los ojos. La imagen del cuenco de arroz mohoso en el trastero volvió a mi mente. Animales. Eran una manada de animales. ¿Y el dinero? Pregunté temblando. Recordaba que antes de irme, le había dado a mi madre 2.000 euros de mis ahorros, para sus gastos, para que se comprara lo que quisiera. El dinero que me diste. Mi madre rompió a llorar de nuevo. Lo sabían. Mía registró mi habitación y encontró la libreta de ahorros. Me obligaron. Carmen me tiró del pelo. Me amenazó. Dijo que si no le daba el dinero, me mataría a golpes. Tuve tanto miedo. Se lo tuve que dar. Se lo llevaron todo, hija. Usaron ese dinero para irse a Ibiza. Un golpe devastador. Lo entendí todo. El viaje a Ibiza del que Javier me había hablado, diciendo que Carmen había invitado a mi madre. Resultó que se habían ido de vacaciones con el dinero de mi madre, con el sudor de mi frente, después de haberla abandonado a su suerte. Después de quitarme el dinero, tenían miedo de que te lo contara, así que Carmen me encerró en el trastero. Dijo que me dejaría allí hasta que volvieras, y que entonces te diría que me había escapado de casa. Cada día Mía me traía las sobras. Me las tiraba como si fuera un perro, hija. La ira en mi interior alcanzó su punto máximo. Ya no era fuego, era hielo, un odio helado y afilado que se extendía por cada una de mis células. No los perdonaré, jamás los perdonaré. Respiré hondo, intentando reprimir el temblor que recorría mi cuerpo. Quedaba una última pregunta. La pregunta cuya respuesta más temía.
Miré directamente a los ojos nublados de mi madre. Javier, mi marido. ¿Él lo sabía? Mi madre agachó la cabeza y sus hombros delgados volvieron a temblar. Se quedó en silencio. Su silencio era más aterrador que cualquier acusación. Mamá, dímelo, le cogí de los hombros, sacudiéndola suavemente. ¿Dónde estaba Javier cuando te maltrataban? Es mi marido, es tu yerno. Él lo sabía, ¿verdad? Mi madre levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. Asintió una vez, un movimiento lento y doloroso. Él lo sabía, hija. Mi mundo se derrumbó. El último pilar al que me aferraba se había hecho añicos. Mi marido, el hombre al que amaba, en quien había confiado a mi familia entera, a mi madre a la que adoraba. Él lo sabía. Lo sabía todo, susurró mi madre. Los primeros días, cuando Carmen me gritaba, él estaba allí. No decía nada, simplemente se iba a su habitación en silencio. Le supliqué. Le dije, Javier, por favor, di algo en mi favor. Soy vieja, no puedo con todo esto. Él apartó mi mano y dijo, son cosas de mujeres, yo no me meto. Mamá tiene su carácter, así que será mejor que hagas lo que dice para que haya paz en casa. Paz en casa, Dios mío. ¿En qué consideraba que se había convertido mi madre? ¿En una sirvienta para complacer a su propia madre? Y cuando me encerraron, grité, golpeé la puerta, lo llamé. Se ahogó mi madre en un sollozo. Él vino. Se quedó fuera del trastero. Oí su voz perfectamente. Dijo, Elena, aguanta aquí unos días. Mi madre está de mal humor. Espera a que vuelva de viaje y se le pase el enfado, y entonces buscaré la forma de sacarte. Y se fue. Me dejó allí dentro. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Asco. Sentía un asco profundo por ese hombre. Resulta que no solo era cómplice, era el cerebro. Él era quien lo había ocultado todo, quien me había mentido cada día por teléfono. Recordé mis llamadas, sus palabras dulces y falsas. Mamá está haciendo gimnasia. Mamá está viendo una película. Dice que te centres en tu trabajo. Dios mío. Mientras él decía eso, mi madre probablemente estaba en ese trastero oscuro, hambrienta, gritando mi nombre desesperadamente. Una vez continuó Elena, cuando llamaste, incluso puso el altavoz para que yo pudiera oír tu voz. Estaba fuera de la puerta del trastero, riéndose. Dijo. ¿Lo ves? Te está llamando tu hija. Como no te calles, le diré que te has vuelto senil y te has escapado de casa. Tuve miedo y dejé de gritar. Solo podía llorar. Un monstruo. Era un monstruo con piel de persona. No solo había torturado a mi madre físicamente, sino también mentalmente. Usó mi propio amor por ella como un arma para controlarla, para matar su esperanza. Me puse en pie de un salto. Ya no podía llorar. Mis lágrimas se habían secado, dando paso a un odio espeso como el veneno. Lo entiendo, dije, con una voz fría como el hielo. Mamá, lo entiendo todo. Miré el reloj. Eran casi las 8 de la noche. Su vuelo desde Ibiza a Madrid estaría a punto de aterrizar. Pronto estarían en casa. Perfecto. Volved a casa. Volved para recibir mi juicio. Pero antes del huracán tenía que cuidar de mi madre. No podía dejarla en ese estado. Mamá, te llevaré a la habitación para que te laves. Te prepararé una sopa caliente. Tienes que comer, tienes que recuperar fuerzas, tienes que estar fuerte para ver cómo consigo justicia para ti. Ayudé a mi madre, casi llevándola en brazos, a subir las escaleras hasta mi habitación. No la llevé a su antigua habitación. No quería que estuviera en un lugar que Mía podría haber registrado y profanado. La llevé a nuestro dormitorio principal, el más grande y lujoso, con el baño más espacioso. Llené la bañera con agua tibia. Tenía que hacerlo yo misma. Con delicadeza, le quité la ropa sucia y maloliente. Bajo esos harapos había un cuerpo que era solo piel y huesos, cubierto de moratones antiguos y recientes. En la espalda, en los brazos. Rompí a llorar cuando vi las úlceras sangrantes en la zona del coxis, una señal de haber estado sentada o tumbada en el suelo húmedo durante demasiado tiempo. Te pegaron, susurré. Mis manos temblaban, sin atreverse a tocar las heridas. No, Carmen. Me empujó y me caí. Varias veces mi madre cerró los ojos, avergonzada, dolida. Me mordí el labio hasta hacerme sangre. Con sumo cuidado, la bañé. Como si estuviera limpiando una valiosa porcelana rota. Le lavé el pelo, desenredando la maraña de suciedad y barro. Mis lágrimas no dejaban de caer, mezclándose con el agua tibia de la bañera. Estaba lavando las huellas del infierno del cuerpo de mi madre. Después del baño,
le puse mi camisón de seda más suave y la llevé a mi cama. Descansa aquí, mamá. Voy a la cocina a prepararte una sopa. Volveré enseguida. Cerré la puerta y bajé a la cocina. La nevera estaba vacía. Esos desgraciados no habían dejado nada comestible. Vivían de mi dinero, pero ni siquiera se molestaban en comprar comida para la casa. Cogí un abrigo y salí corriendo en coche al supermercado más cercano, que estaba abierto 24 horas. Compré arroz, pollo, jengibre y verduras. Hice todo como un autómata. En mi mente, el plan de venganza ya empezaba a tomar forma. Necesitaba pruebas. Volví a casa y rápidamente puse la sopa al fuego. Mientras se cocinaba, me puse unos guantes de látex, que siempre tenía en mi botiquín, cogí el móvil y volví al trastero. Encendí la linterna. Grabé y fotografié todo. La habitación inmunda, el montón de harapos donde mi madre tuvo que dormir, el candado roto y, lo más horrible, el cuenco de comida mohosa. Con cuidado metí el cuenco en una bolsa de plástico con cierre hermético. Sería la prueba irrefutable de su crimen. Volví a la cocina. El aroma de la sopa caliente empezaba a llenar el aire. El olor de la vida, de la humanidad. Serví un tazón de sopa caliente, bien picada para que fuera fácil de tragar. Se la llevé a la habitación. Mi madre dormitaba, pero se despertó sobresaltada al oírme, todavía asustada. «Soy yo, mamá. Te he traído sopa. Come, que está caliente». La ayudé a incorporarse. Soplé cada cucharada y se la di como a un niño. Mi madre abrió la boca temblorosa. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía una comida decente? Tragaba con dificultad, como si su garganta hubiera olvidado cómo hacerlo. Está muy buena», dijo mi madre con los ojos llenos de lágrimas. «Pues cómetela toda». Mamá, yo también lloraba. «Come para ponerte fuerte. Tienes que estar fuerte. Pronto habrá un buen espectáculo para ti». Mi madre me miró desconcertada. No entendía, pero yo sí. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Cuando se terminó la sopa, la acosté. Ya estaba más caliente. El calor de la comida y del amor volvía poco a poco a su cuerpo. «Duerme, mamá, yo vigilaré, ni una rata podrá molestarte». Mi madre asintió y, por primera vez en quién sabe cuántos días, se sumió en un sueño que, aunque agitado, era más tranquilo. Me senté junto a su cama. Escuché, esperé, y entonces lo oí. El sonido de un taxi deteniéndose frente a la verja. El chirrido metálico de la verja al abrirse. La risa estridente y hueca de Mía. «Ay, qué bien se está en casa. Ibiza es genial, pero como en casa, en ningún sitio». Luego, la voz de Carmen. «¿Genial de qué? El dinero se ha acabado y estoy agotada. A saber cuándo vuelve la estúpida de Isabel. Y cuando vuelva, otra vez a fingir. ¡Qué pereza!». Y finalmente, la voz de mi marido, Javier. «Mamá, no te preocupes. Lo tengo todo pensado. Cuando vuelva, le diré que Elena se ha vuelto senil y se ha escapado de casa. Se lo tragará todo. Ahora, esta casa es nuestra». Sonreí. Una sonrisa fría, mortal. «Qué oportuno. Volved, demonios. Volved para recibir vuestra sentencia». Me levanté suavemente y arropé a mi madre. Le di un beso en su frente arrugada. «Duerme tranquila, mamá. Yo me encargo de todo». Salí de la habitación y cerré la puerta. No encendí la luz del pasillo. Bajé las escaleras en la oscuridad. Quería que probaran la sensación de una sorpresa en la penumbra, igual que ellos habían obligado a mi madre a soportarla. Llegué al salón. La enorme y lujosa estancia, con su sofá de diseño importado que me costó una fortuna, estaba en silencio. Me senté en el sillón más grande, el del anfitrión, frente a la puerta de entrada. Crucé los brazos. Esperé. El sonido de la llave en la cerradura. La puerta principal se abrió. «Enciende la luz», Mía, dijo la voz de Javier, algo cansada por el viaje. «Voy». Mía, obediente, pulsó el interruptor. La lámpara de araña de cristal se encendió con un brillo cegador, y los tres se quedaron paralizados en la entrada. Me vieron. Carmen, mi suegra, con un vestido de flores chillonas y un collar de perlas falsas, llevaba una gran bolsa de paja. Su expresión pasó de la alegría al asombro y luego a la irritación. Mía, mi cuñada, con el pelo teñido de un rubio chillón y un conjunto ridículamente corto, sostenía el último modelo de móvil, también pagado con mi dinero. Se quedó con la boca abierta, casi se le cae el chicle. Y Javier, mi marido. Llevaba un chándal de marca, la piel bronceada por el sol de la isla. Su rostro fue lo que más me llamó la atención. Cambió de forma espectacular, de la sorpresa al pánico absoluto, y luego se quedó pálido como el papel.
Se le cayó la maleta de la mano. Isabel. Tartamudeó, incapaz de formar una frase completa. ¿Cuándo? ¿Cuándo has vuelto? Esbocé una media sonrisa. Una sonrisa que ni yo misma reconocía. He vuelto hace el tiempo suficiente para saberlo todo. Bienvenidos a casa. Carmen fue la primera en reaccionar. Con su arrogancia habitual, me fulminó con la mirada y frunció los labios. Vaya, ¿y había que sentarse a oscuras como un fantasma? ¡Qué susto nos has dado! Mis hijos y yo volvemos de viaje agotados. Arrastró su maleta con indiferencia, dispuesta a subir a su habitación. Alto, dije. Mi voz no era alta, pero sí lo suficientemente afilada y fría como para detenerla en seco. ¿Qué? Se giró y me miró fijamente. ¿A quién le hablas así? Soy tu suegra. ¿Y te atreves a darme órdenes? ¿Lo habéis pasado bien en el viaje? Me levanté lentamente y caminé hacia ellos. Mis ojos recorrieron cada objeto que llevaban encima, comprado con el dinero de mi madre. ¿Os habéis gastado ya los 2.000 euros de mi madre? Mi pregunta fue como una bomba en mitad del salón. La cara de Mía se quedó sin una gota de sangre. Retrocedió, escondiéndose detrás de Javier. Carmen abrió los ojos como platos y empezó a chillar como una gallina degollada. ¿Tú qué dices? ¿Qué dinero? Hablas sin saber. ¿Sin saber? Reí con desprecio. La vieja paleta de la que hablas. La anciana a la que le robasteis el dinero. Maltratasteis y encerrasteis en un trastero. ¿Quieres que la traiga para un careo? Tú, Carmen me señaló, pero su dedo temblaba. Te atreves a calumniar a tu suegra. Desvergonzada. Javier, mira a tu mujer. ¡Qué insolente es! Plus. La bofetada resonó en la habitación. No fui yo. Fue Javier. Me había pegado. La bofetada me dejó la cabeza zumbando y la mejilla ardiendo. No podía creerlo. Incluso ahora, elegía proteger a su madre. Elegía ponerse del lado del crimen. Isabel, cállate de una vez, gritó Javier, su rostro contorsionado por el miedo y la ira. Llegas de viaje y te pones a montar un escándalo. Mi madre acaba de volver de vacaciones y no puedes ni saludarla como es debido. Me llevé la mano a la mejilla, pero mis ojos no se apartaron de él. Me has pegado. Yo. Javier pareció darse cuenta de lo que había hecho. Retrocedió un paso. Has sido tú. Has hablado de una forma intolerable. Has calumniado a mi madre. ¿Calumniar? Gruñí. La furia que había contenido estalló. ¿Quieres ver las pruebas? ¿El cuenco de comida mohosa que le tirabais a mi madre? ¿El trastero apestoso donde la encerrasteis? ¿Los moratones en su cuerpo? ¿Quieres verlo? ¿Dónde está? Gritó Carmen de repente. ¿Dónde has metido a esa vieja? ¿Se ha escapado? Ya lo decía yo. De esa gente de pueblo no te puedes fiar. Cállate la boca. Le señalé directamente a la cara. No tienes derecho ni a pronunciar su nombre. Miré fijamente a Javier, el hombre al que una vez amé. Te lo pregunto por última vez, Javier. ¿Quién os dio permiso para hacer esto? Carmen, al ver a su hijo en silencio, volvió a la carga. Lo hice yo. ¿Y qué? Esta casa es de mi hijo, y yo tengo derecho. Tu madre no es más que una parásita. Te estoy haciendo un favor manteniéndoos a las dos. Deberías agradecerme que no os haya echado a la calle. Me reí. Una risa demencial. ¿Ha dicho usted que esta casa es de quién? La bofetada de Javier retumbó en la habitación. Me ardía la mejilla. Me zumbaban los oídos. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío de mi alma. Me había pegado. Mi marido, el hombre que amaba, mi supuesto apoyo, me había golpeado para proteger a su madre y a su hermana, para proteger a quienes habían torturado a mi madre. Todo dentro de mí se rompió. No quedaba ni una pizca de amor o esperanza, solo desprecio y una ira gélida. Carmen, al ver a su hijo imponerse, se envalentonó. Se acercó a mí, casi metiéndome el dedo en la cara. ¿Lo ves? Mi hijo sabe distinguir el bien del mal. ¿Quién te crees que eres en esta casa? ¿Crees que por ganar dinero eres la jefa? Que te quede claro. Esta casa es de mi hijo, de Javier. Yo soy su madre, tengo derecho a vivir aquí. Vosotras dos, ¿la casa de Javier? La interrumpí. Mi voz era terriblemente tranquila. No la miré a ella, miré a Javier, que seguía paralizado, con la mano aún en el aire después de la bofetada. ¿Le has contado a tu madre a nombre de quién está esta propiedad? Javier se sobresaltó y evitó mi mirada. Empezó a temblar. Él lo sabía mejor que nadie. ¿Qué dices? Carmen, al ver la reacción de su hijo, vaciló. Dije, enfatizando cada palabra, que esta casa, cada ladrillo, cada brizna de hierba, es fruto de mi sudor y mis lágrimas. Está a mi nombre, y solo al mío. Isabel García,
Él señalé a Javier con la cabeza. No ha puesto ni un solo céntimo. Vosotros solo estáis aquí de prestado. Sois unos parásitos. Mis palabras golpearon el ego enfermo de Carmen. Tú, te atreves, chilló. Te atreves a llamar parásita a tu suegra. No solo parásitos, sonreí con desdén, sino también unos desagradecidos y unos inhumanos. Gastáis mi dinero en lujos y tratáis a mi madre peor que a un animal. ¿Creíais que por estar de viaje me había vuelto ciega y sorda? Mía, que hasta ahora se había escondido detrás de Javier, intervino de repente, con una voz chillona y llena de odio. Hablas muy bien, pero ¿tú qué sabes? Esa vieja no era ninguna santa. Se pasaba el día comiendo a escondidas, rebuscando en la nevera, robando comida. Mi madre solo la estaba educando. ¿Robando comida? Me pareció la cosa más ridícula del mundo. ¿Mi madre robando comida en la casa de su propia hija? Mientras todos vosotros vivís de mi dinero. Mira, Mía, descarada, levantó el móvil. Tengo un video de ella robando las batatas fritas que dejé en la cocina. Te lo enseño. Iba a poner el video, pero no necesitaba verlo. Ya había visto el cuenco de comida mohosa. Ya había visto el cuerpo destrozado de mi madre. Ese video, dije, con una voz helada, será una prueba excelente en el juicio. Gracias. Mía se quedó de piedra. No lo entendía. Creía que era una prueba contra mi madre, pero su mente simple no comprendía que era una prueba del crimen que habían cometido. La prueba de que habían dejado morir de hambre a una anciana hasta el punto de tener que robar comida. Carmen, al quedarse sin argumentos, recurrió a la violencia. Te voy a matar, sinvergüenza. Se abalanzó sobre mí, levantando su mano callosa para arañarme la cara. Estaba preparada. Retrocedí un paso y la esquivé. Pero no necesité defenderme. El propio Javier la detuvo. Mamá, para allá. No compliques más las cosas. Suéltame, se revolvió ella. Deja que le dé una lección a tu mujer. ¿Complicar las cosas? Miré a Javier y negué con la cabeza. Ya no hay nada que complicar. Todo está muy claro. Le miré, al hombre que acababa de pegarme, al hombre que ahora sujetaba a su madre. Estaba atrapado en medio. Y era el momento de elegir. La atmósfera en el salón se volvió densa. La respiración agitada de Carmen, los sollozos de Mía y el pesado silencio de Javier. «Javier», dije, mi voz desprovista de emoción, «te doy una última oportunidad. Una oportunidad de ser una persona. O te pones de mi lado, echas a tu madre y a tu hermana de esta casa y te arrodillas para pedirle perdón a mi madre, o te vas con ellas». Carmen, al oír esto, gritó. «Javier, ¿has oído lo que ha dicho? Se atreve a echar a tu madre. Si la eliges a ella, eres un hijo desagradecido. Yo te di a luz, te crié, y ahora te pones del lado de tu mujer para insultarme». Empezó con su canción de siempre, pero esta vez ya no tenía efecto en mí. Javier me miró y luego miró a su madre, su rostro descompuesto. Vi cómo calculaba. Calculaba qué ganaría si se quedaba conmigo, y qué perdería si se iba con su madre. Tenía miedo de perderme a mí, su fuente de ingresos, esta casa de lujo. Pero también temía la etiqueta de mal hijo. Y lo más importante, estaba acostumbrado a la protección y el consentimiento de su madre. Vaciló demasiado, y su vacilación fue su respuesta. «Isabel», empezó a decir, con tono conciliador, «tranquilízate. Vienes de un viaje largo, estás cansada, y por eso estás tan alterada. Mamá es una persona mayor, tiene su genio. Sea lo que sea, podemos hablarlo entre nosotros. Si montas este escándalo, los vecinos se van a enterar y se reirán de nosotros». Me quedé quieta viéndola actuar. Lo de Elena en el trastero fue solo porque mi madre perdió los nervios. Fueron solo unos días. «No ha muerto nadie, ¿no?», dijo eso. Y esa frase fue el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. «¿No ha muerto nadie?», realmente dijo esa frase. Mi madre, un esqueleto con úlceras, casi muerta de hambre. Y mi marido decía, «¿No ha muerto nadie?». Ahora que has vuelto, continuó, sin notar el cambio mortal en mis ojos, podemos subir a mamá a su habitación, la cuidas y asunto zanjado. Como no era, también deberías pedirle perdón a mi madre. Al fin y al cabo es una persona mayor. Olvidémoslo todo para que vuelva la paz a casa, ¿vale? Me eché a reír. Una risa seca y espeluznante que resonó en la habitación. «¿Qué te pasa?». Javier se detuvo. Dejé de reír. Lo miré directamente a la cara. ¿Que pida perdón? ¿Perdona a la que le robó el dinero a mi madre? ¿Perdona a la que la dejó morir de hambre? ¿Perdona a la que la encerró como a un animal? Y tú di un paso hacia él, el que me mintió cada día, el cómplice de este crimen. ¿Quieres que lo olvide? Se acabó. Javier, susurré. El matrimonio, el cariño, las deudas. Todo se ha acabado.
Tu bofetada no me dolió tanto como lo que acabas de decir. Lo ha matado todo. Carmen, al ver que su hijo la defendía, se creció. Eso es. Pídeme perdón y te perdonaré. Antes de que pudiera terminar la frase, levanté el teléfono. Los tres se quedaron mirándome, atónitos. Pensaban que iba a llamar a una amiga, a un abogado. Ahora va y llama para chivarse. Qué infantil, se burló Mía. Isabel, ¿qué vas a hacer? No hagas tonterías, dijo Javier aterrorizado. No dije nada. Con calma, marqué el 091 y puse el altavoz. Una voz masculina, firme y profesional, sonó desde el teléfono. Policía Nacional, dígame. El rostro de Javier cambió de color, del rojo al blanco más pálido. Entendió lo que había hecho. Isabel, estás loca. Cuelga. Cuelga ahora mismo. Se abalanzó sobre mí para quitarme el teléfono. Retrocedí. Atrévete a tocarme otra vez. Se detuvo, asustado. Carmen y Mía acababan de comprender. La cara de Mía se volvió cenicienta. Carmen gritó. ¡Tú! ¿Te atreves a llamar a la policía? Estás completamente loca, neurótica. ¿Quieres que toda la familia vaya a la cárcel? Hice un gesto con la mano para que se callara y hablé con calma al teléfono. Hola, soy Isabel García. Quiero denunciar un delito. Tranquilícese y explíquenos qué ocurre, dijo el agente al otro lado. Quiero denunciar un caso de detención ilegal y maltrato a una persona mayor. La víctima es mi madre, Elena Morales, de 70 años. Los autores son mi marido, Javier Ruiz, mi suegra, Carmen López, y mi cuñada, Mía Ruiz. Todos se encuentran presentes en este momento. Su dirección, por favor. Chalet número 28, calle del Océano, urbanización La Moraleja, Madrid. El estado de mi madre es muy grave. Muestra signos de desnutrición severa. Por favor, vengan de inmediato. Entendido. Enviaremos a la patrulla más cercana de inmediato. Por favor, mantenga la situación controlada y no altere la escena, dijo el agente. Entendido. Tengo a los sospechosos retenidos en casa. Gracias. Colgué. La habitación se sumió en un silencio mortal. Carmen fue la primera en estallar, no de arrepentimiento, sino de miedo y rabia. Desgraciada, te atreves a arruinar a la familia de tu marido. Eres una víbora. Te mato. Se abalanzó sobre mí de nuevo, pero esta vez Javier no solo la detuvo. La abrazó con fuerza, con voz temblorosa. ¡Mamá, para allá! ¡La policía, mamá! ¡La policía viene de camino! ¿Y qué? ¿Tienes miedo? Todavía se envalentonaba. Es una calumnia. Yo no he hecho nada. Mía se había derrumbado. Se tapó la cara y rompió a llorar. No quiero ir a la cárcel. No quiero. Isabel, por favor, perdónanos. Yo solo hice lo que me dijo mi madre. Javier, ayúdame. Javier me miró. En sus ojos ya no había ira, solo una súplica patética. Isabel, por favor, retira la denuncia. Te lo ruego. Haré lo que quieras. Me arrodillaré si hace falta. No hagas esto. Si mi madre va a la cárcel, yo. Lo miré con frialdad. ¿Arrodillarte? Pues arrodíllate. Javier se quedó estupefacto. No esperaba que dijera eso. Arrodíllate, repetí. Javier miró a su madre, a su hermana, y lentamente dobló las rodillas y se arrodilló sobre el frío suelo de mármol. Perdona a mi madre, te lo suplico. Le vi arrodillado a mis pies. El marido con el que había compartido mi vida. No sentí nada. Es demasiado tarde, Javier, dije. Tu oportunidad la perdiste cuando me pegaste. La perdiste cuando dijiste, ¿no ha muerto nadie? Ahora solo la ley hablará con vosotros. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas de la policía empezó a oírse a lo lejos, cada vez más cerca. El ulular de las sirenas rompió el silencio artificial de la lujosa urbanización. Se detuvieron justo frente a mi verja. Las luces azules y rojas parpadeaban, proyectándose en el salón a través de los grandes ventanales. Mía gritó de terror. Carmen dejó de forcejear, su cuerpo se quedó rígido. Javier seguía arrodillado en el suelo, levantando su rostro descompuesto para mirarme. El timbre de la puerta sonó, insistente, fuerte y autoritario. No les di tiempo a reaccionar. Fui directamente a la puerta y la abrí de par en par. 3 agentes de la Policía Nacional, 2 hombres y una mujer, estaban frente a mí. ¿Quién ha realizado la llamada?, preguntó uno de los agentes. He sido yo, respondí con calma. Pasen, por favor. Entraron. Carmen inmediatamente comenzó su actuación. Se tiró al suelo, pataleando y gritando. «Ay, señor policía, sálvenme. Mi nuera me pega, me quiere robar la casa, nos está calumniando a todos. Deténganla, por favor». La agente, claramente acostumbrada a estas situaciones, le dijo con seriedad. «Señora, levántese».
Cálmese y explique lo sucedido. No monte un escándalo. El agente de más edad me miró. Señora García, explíquenos la situación. La víctima, su madre, ¿dónde se encuentra? La víctima es mi madre. Está en mi dormitorio, en la segunda planta, dije con claridad. Pero antes de que suban a verla, me gustaría que vieran el lugar donde ha estado encerrada durante casi 2 meses. Los conduje por el jardín hasta el trastero. El candado roto seguía en el suelo. Abrí la puerta. El hedor seguía siendo insoportable. Encendí la linterna del móvil. Aquí. Mi madre ha tenido que vivir aquí, entre estos harapos y esta basura. Los agentes se miraron, sus rostros se endurecieron. Saqué la bolsa de plástico que había preparado. Y esta es la comida que le daban. Levanté el cuenco de arroz mohoso. La agente tuvo que apartar la cara, incapaz de ocultar su horror y repugnancia. Y aquí abrí el móvil y les mostré el video que grabé al encontrar a mi madre y el video que Mía, en su estupidez, me había mostrado, que demostraba cómo la dejaban pasar hambre, grabado por ella misma. El agente asintió. Entendido. Llévenos a ver a la víctima. Volvimos al salón. Carmen seguía gritando. Es mentira. Es una actriz. Ese cuenco de comida lo ha traído ella de la calle. Me quiere destruir. Señora, le exijo que guarde silencio, gritó el agente, esta vez con voz de acero. Si continúa obstruyendo nuestra labor, la llevaremos detenida a comisaría ahora mismo. Carmen se cayó de golpe, pero me lanzó una mirada asesina. Los llevé a los 3 a mi dormitorio. Mi madre, al oír el jaleo, se había despertado. Estaba encogida de miedo en la cama. Al ver a los policías, se asustó aún más. Yo no he hecho nada. Por favor, no me detengan. Corrí a abrazarla. Tranquila, mamá. Son la policía. Han venido a protegernos. No tengas miedo. La agente se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. Su voz era sorprendentemente suave. Señora, no se asuste. Somos la policía. Usted es Elena, ¿verdad? ¿Podría enseñarnos las heridas que tiene en el cuerpo? Mi madre me miró temblando. Asentí. Con cuidado le subí la manga del camisón. Los moratones, viejos y nuevos, cubrían su piel. La agente los examinó con atención y luego levantó la manta para verle las piernas, donde yo había aplicado pomada en las úlceras. El rostro de la agente palideció. Se giró hacia sus compañeros. Hay que llamar a una ambulancia. El estado de la señora es muy grave. Necesita un examen forense de inmediato. Entendido, dijo el otro agente, sacando su teléfono. La agente se volvió hacia mi madre. Elena, díganos, ¿quién le ha pegado? ¿Quién la encerró en el trastero? Mi madre me miró a mí y luego a los uniformados. El miedo acumulado durante tantos días finalmente se rompió. Agarró la mano de la agente y rompió a llorar. Ha sido Carmen, la suegra de mi hija. Ella me pegaba, me robó el dinero, me encerró, no me daba de comer. Mía y Javier. Ellos lo sabían todo. El testimonio entre lágrimas de mi madre era la prueba más viva. Nadie podía negarlo. Cuando bajamos, el ambiente había cambiado por completo. Ya no había agresividad, solo miedo. La ambulancia había llegado. 2 sanitarios subieron rápidamente a por mi madre. Les dije que la llevaran al mejor hospital privado. Yo cubriría todos los gastos. Cuando se la llevaban, Carmen y Mía se escondieron en un rincón, sin atreverse a mirar. Una vez que la ambulancia se fue, el agente de mayor edad se dirigió a los 3. Javier Ruiz, Carmen López, Mía Ruiz. Tienen que acompañarnos a la comisaría para prestar declaración y aclarar las acusaciones de la señora García y el testimonio de la señora Morales. Mía rompió a llorar. Yo no voy. Yo no he hecho nada. Carmen cambió de táctica de repente. Se llevó la mano al pecho, jadeando. Me encuentro mal. Tengo el corazón enfermo. Me voy a morir. Me estáis matando. Otra vez fingiendo, reí con frialdad. ¿Quiere que llame a un médico para que la examine aquí mismo? El hospital está muy cerca. La agente negó con la cabeza. Señora López, le pedimos que coopere. No queremos tener que usar la fuerza. Fue entonces cuando Javier se levantó. Su rostro estaba gris. Sabía que no había escapatoria, pero aún así lo intentó. Isabel, si haces esto, nuestra familia quedará destrozada. ¿No piensas en nuestro matrimonio? ¿Matrimonio? Le espeté. Me pegaste. ¿Dijiste que mi madre encerrada no ha muerto nadie? ¿Pensaste tú en nuestro matrimonio entonces? Eres un cobarde y un inhumano. Carmen, al ver que insultaban a su hijo, volvió a gritar, pero esta vez sobre el patrimonio. Pues que se destroce. Divorciaos. Repartid los bienes. Esta casa tiene que ser para mi hijo. Es tu marido. Le corresponde la mitad. Si me echas, me voy.
pero mi hijo se queda con su parte de la casa. Ahí estaba. Por fin decían lo que querían. Dinero. La casa. Me reí. Me giré hacia el agente de policía, que había sido testigo de toda la escena. Señor agente, dicen que esta es su casa. Dicen que tienen derecho a una parte. Fui tranquilamente a mi despacho, abrí la caja fuerte y saqué una carpeta. Volví al salón y arrojé la escritura de la propiedad sobre la mesa. Por favor, compruébenlo. La escritura de la propiedad está únicamente a mi nombre, Isabel García. Es un bien privativo, adquirido antes del matrimonio. Miré fijamente a Javier. Retrocedió un paso. Sabía que era verdad. Lo que significa, dije, mi voz resonando en la habitación, que esta casa no tiene absolutamente nada que ver contigo. Tú, tu madre y tu hermana estáis viviendo ilegalmente en mi propiedad. Me dirijo a ustedes, señores agentes, añadí mirando a la policía. Además de los delitos de detención ilegal y maltrato, solicito que desalojen a estas 3 personas de mi casa inmediatamente. Están cometiendo un allanamiento de morada. A partir de este segundo, no les permito permanecer aquí ni un minuto más. El agente asintió. Había pruebas y razones más que suficientes. Entendido. Señor Ruiz, señora López, señorita Ruiz, salgan de la vivienda y acompáñennos a comisaría. No me voy. Carmen se tiró al suelo. Esta es mi casa. No me voy. Señora, si no coopera el agente perdió la paciencia, nos veremos obligados a usar la fuerza para desalojarla. Los 2 agentes masculinos se acercaron y la levantaron por las axilas. Ella pataleó y maldijo, pero fue inútil. Mía, llorando, fue escoltada por la agente. Javier fue el último. Se detuvo en la puerta y se giró para mirarme por última vez. En sus ojos había arrepentimiento, miedo y también resentimiento. Isabel, eres muy cruel. Le miré directamente a los ojos. Los crueles sois vosotros. Vete. Y no vuelvas a aparecer en mi vida. Despreciable. Agachó la cabeza y salió cabizbajo, siguiendo a la policía. La puerta se cerró de golpe. El sonido de la sirena se fue alejando hasta desaparecer. Mi chalet, por primera vez en años, quedó en completo silencio. Me deslicé por la puerta hasta el suelo. Respiré hondo. Y solo entonces las lágrimas empezaron a brotar. No de tristeza, no de nostalgia, de alivio. La pesadilla por fin había terminado. Epílogo resumido. Después de que se los llevaran, la casa se sentía enorme y vacía, pero era un silencio de paz. Llamé a una empresa de limpieza industrial para desinfectar toda la casa esa misma noche, especialmente el trastero, y tirar todas las pertenencias de Carmen y mía. Pasé la noche en el hospital. Mi madre estaba grave, pero fuera de peligro. A la mañana siguiente, fui a la comisaría. Carmen intentó fingir un ataque al corazón, pero los médicos del hospital al que la llevaron confirmaron que estaba perfectamente sana. La desenmascaré delante de todos fingiendo llamar a un hospital psiquiátrico, dejándola en completo ridículo. El caso explotó en los medios. Un periódico sensacionalista publicó la historia. Exitosa directora denuncia a su familia política por encerrar a su madre en un trastero medieval. La noticia se hizo viral. La sociedad los condenó. Los llamaron la familia de los demonios. La empresa de Javier lo despidió de inmediato por el escándalo. El juicio fue rápido. Con todas las pruebas, Carmen fue condenada a 3 años de prisión. Mía recibió una condena de 2 años de prisión suspendida y una fuerte multa. Y Javier, por encubrimiento y omisión del deber de socorro, fue condenado a 18 meses de cárcel. Me divorcié de él inmediatamente. La casa era mía, por lo que no tuvo derecho a nada. 1 año después, mi madre está completamente recuperada. Va a clases de gimnasia y de arreglos florales. Mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. He aprendido que el éxito y el dinero no significan nada si la persona que más quieres no está a salvo y feliz. Javier y su familia, tras cumplir sus condenas, viven en la miseria, en un pequeño piso de un barrio humilde, soportando el desprecio de todos. Han perdido su estatus, su honor y su dignidad. Es una condena que durará el resto de sus vidas. El otoño pasado, para celebrar el aniversario de mi regreso, llevé a mi madre de viaje a Granada para ver las flores de los jardines de la Alhambra, un lugar que siempre había soñado visitar. Mientras estábamos allí, rodeadas de belleza, mi madre lloró de felicidad. La abracé y le dije, «Mamá, esto es solo el principio. Mientras estés sana y feliz, esa será mi mayor fortuna». La paz por fin había vuelto a nuestras vidas, la que de verdad importaba.